Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de límites de funciones y continuidad y vamos ya con el último concepto de este tema, que es el que aparece aquí en el título y os he comentado. Vamos con la continuidad de una función. Bien, pues como ya os he ido diciendo a lo largo de otros temas, hay ciertas nociones que hemos dado, como os indico aquí desde tercero, cuando hemos trabajado un poquito más a fondo las funciones, como este concepto de continuidad que se daba desde una manera muy intuitiva, ¿no? Recordar eso que yo siempre os digo del no levantar el lápiz del papel, ¿vale? Bueno, pues ya estamos en un curso en el cual ya estamos dando un pozo, ya estamos dando una consistencia a ese concepto desde el punto de vista matemático, con una definición bien dada, ¿vale? Y hemos tenido que esperar a este tema de límites para dar esa definición de función continua, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo primero una serie de cosas, algunos ejemplos gráficos, y después vamos a ir con un buen número de ejemplos de lo que os vais a encontrar. No es un apartado para nada difícil, lo único, quizá que pues que siempre decís los alumnos en los cursos en los que ya he dado esto con anterioridad, es que hay que especificar muchas cosas que prácticamente se dan por sabidas. Y eso es quizá lo que es un poco más enrevesado. Vamos con ello. Bueno, pues aquí tenéis la definición o la condición que tiene o las condiciones que tienen que cumplirse para que una función sea continua en un punto. Después veremos continuidad en un intervalo, ¿vale? Pero para que sea continua en un punto x sub 0, tiene que cumplirse tres condiciones. La primera, que tiene que existir el límite cuando x tiende a x sub 0 de esa función. Y cuando hablamos de existir, quiere decir que ese límite es finito, es decir, si da más o menos infinito, esa situación ya no nos va a valer. La segunda, la función tiene que estar definida en x sub 0, es decir, tiene que existir f en x sub 0. Y tanto el límite como el valor de la función en x sub 0 tienen que coincidir. ¿Vale? Entonces, para que se dé la continuidad, tiene que existir el límite cuando x tiende a x sub 0, finito, tiene que estar definida la función en ese valor y ambos valores tienen que coincidir. Al igual que hemos visto en el tema en el apartado de límites, hemos visto límites por la izquierda y límites por la derecha. Pues aquí también tenemos continuidad por la derecha y continuidad por la izquierda. Si os acordáis de límites, para que existiera límite, ¿qué tenía que ocurrir? Que existieran ambos límites y fueran iguales. Bueno, pues aquí va a tener que ocurrir lo mismo. Para que sea continua en un punto, tiene que ser continua por la derecha y por la izquierda. Es decir, una función es continua por la derecha en x sub 0 si existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función y coincide con el valor de la función en dicha abscisa. Análogamente, la función será continua en x sub 0 por la izquierda si existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función y coincide con el valor de la función en x sub 0. Y evidentemente una función será continua en x sub 0 si lo es por la derecha y por la izquierda. Es decir, los dos límites laterales existen, coinciden y también coinciden con el valor de la función en x sub 0. Bueno, pues vamos a ver varios ejemplos gráficos. En este primer ejemplo vamos a ver la continuidad en 1. ¿Existe el límite cuando x tiende a 1? Sí, fijaros que tanto por la izquierda como por la derecha, ¿vale? Los límites coinciden y valen 3. Y la función existe en 1 y también vale 3. Como existe el límite, existe la función en ese valor de abscisa y ambos valores coinciden, la función es continua en x igual a 1. Vamos a suponer esta función y vamos a ver la continuidad en 2. Mirad, evidentemente como aquí hay una asíntota, la función ya no va a ser continua porque la función no va a estar definida en 2, ¿vale? Aunque fijaros que también los límites laterales existen, valen menos infinito, con lo cual el límite cuando x tiende a 2 de la función vale menos infinito. No sería un valor finito, con lo cual tampoco puede darse la continuidad. Evidentemente aquí vamos a tener una discontinuidad, ¿vale? Asintótica, como ya conocemos de temas anteriores. La función, por lo tanto, no es continua en x igual a 2. Porque digo, no se dan dos condiciones, que es que exista el valor de la función en 2 y que el límite sea un número finito. Vamos con dos casos muy parecidos. Mirad, vamos a estudiar la continuidad aquí en 3. Mirad, ¿qué pasa? ¿Existe el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda? Sí, y valdría esta altura que sería menos 1. ¿Existe el límite cuando x tiende a 3 por la derecha? Sí, y su valor sería esta altura que sería 2. ¿La función está definida en 3? Sí, la función h en 3 también vale 2. Pero mirad qué pasa, que
los límites laterales existen pero no son iguales, con lo cual la función no va a ser continua en x igual a 3. Aunque con las definiciones que hemos visto antes, la función sí sería continua en 3 por la derecha, porque si os fijáis, el límite lateral por la derecha y el valor de la función en 3 coinciden. Vamos con esta función. ¿Existe el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? Sí, y vale 1. ¿Existe el límite cuando x tiende a 0 por la derecha? Sí, y vale 0. ¿Existe la función j en 0? Sí, y vale 1. Pero fijaros que los límites laterales existen pero no son iguales, con lo cual la función no es continua en 0. Pero como el valor de la función en 0 coincide con el límite por la izquierda, la función sí sería continua en x igual a 0 por la izquierda. Para esta función k vamos a ver si hay continuidad en 1. Evidentemente, viendo el dibujo no lo hay porque digo, aquí hay un salto, ¿no? ¿Vale? Entonces, mirad, ¿existe el límite cuando x tiende a 1? Sí, porque fijaros, porque tanto el límite por la izquierda como por la derecha en 1, ¿vale? Es 1. ¿La función está definida en 1? Sí, y vale 2. Pero ¿qué pasa con estos dos valores? Que no coinciden, con lo cual la función no es continua en x igual a 1. Casi de manera análoga, fijaros que tenemos aquí de nuevo este huequito aquí, solo que ahora no está definida, ¿vale? El límite de la función L en 2 por la izquierda existe y vale 2, también en 2 por la derecha y también vale 2, con lo cual existe límite cuando x tiende a 2 de la función L y vale 2. Pero ¿qué pasa? Que la función no está definida en 2, con lo cual no es continua en x igual a 2. Bueno, pues estas dos discontinuidades que tenéis aquí, nosotros conocemos, hemos ya trabajado las discontinuidades en el tema anterior, hemos trabajado con las discontinuidades de salto finito o de salto infinito, que ahora las vamos a definir ya de una manera correcta, aunque ya las hemos comentado cuando vimos las asíntotas, ¿vale? Y también cuando vimos la definición de los límites. Aquí aparece una discontinuidad nueva, ¿vale? Que se va a llamar discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque esta discontinuidad podemos evitarla. ¿Cómo? Tapando este hueco. Si nosotros este punto lo desplazáramos aquí o aquí definiéramos la función en 2 con el valor 2, la función sería continua, ¿vale? Bueno, pues después veremos ese tipo de discontinuidad y cómo la vamos a trabajar. Bien, pues hemos definido ya qué condiciones han de darse para que la función sea continua en un punto, pero también podemos hablar de la continuidad en un intervalo. Se dice que una función es continua en un intervalo abierto si lo es en todos y cada uno de sus puntos. ¿Vale? Y una función continua lo será en un intervalo cerrado si lo es en el abierto. Cuidado, en A, fijaros, no puede haber continuidad en A porque no está definida a la izquierda de A. Entonces, en este extremo, la función tiene que ser continua por la derecha. Y análogamente, en B, como la función no está definida a su derecha, la función tiene que ser continua por la izquierda. ¿Vale? Principalmente nosotros trabajaremos con continuidades en intervalos abiertos, ¿vale? Pero bueno, pues esto lo tenemos en cuenta. Y una cosa antes de seguir. Eh, prácticamente, bueno, sin el prácticamente, las funciones elementales que trabajamos en el tema anterior, todas van a ser continuas en su dominio de definición. Si empezamos, evidentemente las funciones constantes o las rectas, evidentemente son funciones continuas en todo R. Las funciones de grado 2, los polinomios son continuas en todo R. Después vimos las funciones racionales, lo que eran las hipérbolas, ¿vale? Si os acordáis, esas eran continuas salvo, ¿vale? Donde se anulaba la raíz del denominador, ¿vale? Pero en el resto era continua. Las irracionales, las irracionales son las que son las raíces. Las raíces, si os acordáis de las gráficas, iban o hacia la derecha o hacia la izquierda, pero eran continuas en su dominio de definición. Pues también lo van a ser. Las logarítmicas eran también continuas en su dominio de definición. Las potenciales, ya lo hemos hablado, las exponenciales, evidentemente eran continuas en todo R. Las trigonométricas, pues el seno y el coseno eran continuas en todo R. La función tangente era continua, salvo en los puntos donde estaban las asíntotas verticales, ¿vale? Es decir, todas las funciones que nosotros conocemos son continuas en su dominio de definición. Y eso va a haber que explicitarlo. Es decir, es eso que os decía antes, que muchos alumnos decían, es que hay que poner demasiadas cosas que ya se ven que son. Pues que hay que ponerlo. Porque ya digo, esto es un ejercicio que puede haberlo, que puede caer incluso en la ABAU en segundo,
¿vale? Vais a ver que hay muchos ejercicios que yo saco de la EBAU y hay que especificarlo muy bien, porque normalmente no os va a mandar a estudiar la continuidad en un punto, como hemos hecho antes, sino que os va a mandar a estudiar la continuidad de una función o de una función definida a todos en todo su dominio de definición, y muchas veces es todo R, ¿vale? Y bien, y otra cosita más. Si vosotros tenéis dos funciones continuas en un punto, tanto la suma como la resta como la multiplicación de las funciones van a ser continuas en ese punto. Si yo multiplico una función por un número, también va a ser continua. Y el cociente de ella será continua, salvo, ¿vale? En aquellos valores donde se anule el denominador. Es decir, si la función en ese punto es distinta de cero, también será continua. ¿Vale? Entonces ya digo, las funciones van a funcionar, valga la redundancia, muy bien con la continuidad. ¿Vale? Entonces ya digo, aquí quedaros con lo principal, que son los dominios de definición. ¿Vale? Y recordar las gráficas que ya más o menos os suenan y veis que son todas continuas. Bien, pues antes de ir ya con los ejemplos principales, vamos a recordar los tipos de discontinuidad, ¿vale? Y vamos a recordarlos con su relación con los límites. Bien, si recordáis, bueno, pues cuando nosotros ya en funciones hablábamos de la continuidad, decíamos una función la función por la gráfica era continua en todo R salvo tal, y en x igual a lo que fuera, presenta una discontinuidad de salto finito, de salto infinito, ¿vale? Bien, entonces, evidentemente una función es discontinua cuando no es continua en un punto, en ese punto. Y puede ser discontinua o no cumple la continuidad porque falle alguna de las condiciones que tienen que darse. Bueno, pues en función de cuál falle, vamos a tener unas discontinuidades de un tipo u otro. ¿Qué tiene que ocurrir para que una función tenga una discontinuidad de salto finito? Pues si vosotros recordáis gráficas donde hay un salto, ¿vale? Por ejemplo, las que hemos visto hace poquito, creo que eran la 3 y la 4, las volveremos a ver ahora para trabajar aquí, sí, en efecto, ¿vale? Tiene que ocurrir que existan los límites laterales, pero que sean distintos, ¿vale? Entonces, ya digo, cuando hablamos de existir es que sea finito, ¿vale? Lo de la amplitud, pues yo lo comenté alguna vez, pero bueno, no es necesario. La amplitud es el salto, la diferencia que hay entre un límite y otro, ¿vale? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya una discontinuidad de salto infinito? Pues acordaros, tiene que ser asintótica, es decir, que alguno de los límites laterales sea o más o menos infinito. ¿Vale? Y ahora vamos a ir con la discontinuidad nueva, que es la que yo os comenté antes, que se llamaba discontinuidad evitable. Bueno, pues ¿qué ocurría en esas gráficas 5 y 6, si recordáis? Que teníamos una función que era continua, pero tenía un huequito, un punto ahí en medio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esas funciones? Que el límite en x sub 0 existe, pero lo que pasa es que después, o bien la función no existe, como era en el ejemplo 6, o existe la función, pero el límite y el valor de la función eran distintos. Era aquella la 5 donde estaba el puntito por encima. ¿Vale? Voy a volver a las gráficas y vamos a comentar esto. Y esto lo voy a dejar, ¿vale? Que es lo que os decía antes. Se llaman evitables porque podemos evitar la discontinuidad, podemos rellenar ese punto. Y ahora os digo cómo se rellena. Es hacer esto, ¿vale? Es muy sencillito. Vuelvo a las gráficas y comento esto que tengo aquí, pero lo vemos sobre ellas, ¿vale? Bien, pues la función del ejemplo 1 era una función continua, nada. Esta función, ¿por qué no es continua? Porque fijaros que tiene un límite que es menos infinito, con lo cual esta presenta una discontinuidad de salto infinito o asintótica en x igual a 2. Esas dos funciones, si os fijáis, que no cumplen que los límites laterales sean iguales, pero son finitos, ¿vale? No son infinitos. Entonces, en este caso, fijaros que hay un salto, ¿vale? Tenemos una discontinuidad de salto finito. Lo de la amplitud es la distancia que hay de aquí a aquí, ¿vale? Si estoy en -1, de -1 a 2, la amplitud sería 3, pero bueno, eso no se suele pedir. Y aquí tendríamos otra discontinuidad de salto finito porque los límites laterales son distintos. Y para acabar en estos dos ejemplos, en el 5 y el 6, fijaros que el límite existe, pero lo que pasa es que o bien la función en este punto no coincide con el valor del límite, o bien no está definida. Bueno, pues esta discontinuidad se llama evitable. Bueno, pues atender qué vamos a hacer. Cuando hay una discontinuidad evitable, lo normal es que, aparte de identificarla, os pidan que redefináis la función para que sea continua en ese punto donde hay esa discontinuidad. Es decir, evitar la discontinuidad. ¿Cómo evitaríamos la discontinuidad? Mirad,
yo no tengo ningún problema nada más que aquí en esta función en x igual a 1. Pues entonces, yo lo que haría sería la función k la dejo igual para todos los valores salvo para 1. Y para que sea continua, ¿qué tiene que ocurrir? Que la función en 1 tenga que valer 1. Pues redefino para que la función nueva en 1 valga este límite. ¿Vale? Ahora lo veréis. En esta de aquí, de nuevo, ¿cuál es el problema? El límite existe, pero la función no está definida en 2. Pues ¿qué hago? La redefino. Hago una función nueva de manera que valga lo mismo que vale L en todos los puntos salvo en 2. Y en 2 lo que hago es que valga lo que vale el límite, que en este caso es 2. Lo veis ahora cómo se redefine. Bien, pues si nosotros tenemos una función que tiene una discontinuidad evitable, es decir, existe el límite, pero o bien no existe la función o el valor de la función en x sub 0 no coincide con el límite, mirad, redefinimos la función. De manera que la función no me da problema nada más que en x sub 0. Pues digo, creo una función nueva, la llamo g, de manera que valga lo mismo que la función que yo tenía en todos los puntos salvo en x sub 0, donde me da el problema. Y donde me da el problema, para que sea continua, tiene que tomar el mismo valor que el límite. Pues lo que hago es dar el valor, ¿vale? El número que obtengamos al calcular este límite. Bien, en esas funciones, pues entonces la función g era la función k en todos los puntos salvo en 1. Y en 1, como el límite era 1, ¿vale? No lo tenemos aquí, pero bueno, lo podéis ver antes, pues la redefino con el valor que tenía el límite. Y en el último ejemplo, pues la función L, si x es distinto de 2, la función no daba ningún problema. Y en 2, lo que hacía era asignarle el valor del límite, que era 2. Lo veremos en otros ejemplos ahora un poquito más adelante. Bueno, pues hemos hecho ya toda la introducción, hemos hecho la definición ya bien dada de continuidad en un punto, hemos visto ejemplos gráficos, hemos hablado de la continuidad por la derecha, por la izquierda, y hemos visto también las continuidades, qué condiciones tienen que darse para la continuidad en un intervalo, que las funciones elementales son todas continuas en su dominio y los tipos de discontinuidad. Bueno, pues ahora vamos a ir ya con ejemplos ya bien armados, ¿vale? Donde hay que ir haciendo todas las cosas y donde vamos a ver toda la parafernalia que lleva este tipo de ejercicios, que ya digo es lo único complicado, el poner todo bien puesto sin dejarnos nada. Bien, en este primer ejemplo me manda a estudiar la continuidad de estas funciones. Y vuelvo a decir, todas las funciones que conocemos van a ser continuas en su dominio. Pues lo que vamos a hacer es calcular los dominios. ¿Cuál era el dominio de definición de un polinomio? Pues todo R. Entonces, recordad, una parábola es continua siempre. Pues esta función es continua en R al ser polinómica. ¿Qué tenemos aquí? Un cociente de polinomios. Bueno, pues la función es continua. Os he dicho antes que si yo sumaba, restaba o multiplicaba funciones o dividía funciones, salvo en aquellos puntos donde no está definido la función, es decir, en las raíces del denominador, la función va a ser continua. Bueno, pues esta función es continua en todo R. ¿Por qué? Porque aunque sea una función racional, fijaros que abajo x cuadrado más 1 no tiene raíces, no vale 0, porque digo, quedaría x cuadrado más 1 siempre es algo que vale positivo. O si despejáis, quedaría la raíz cuadrada de menos 1 que no existe. Entonces, es una función continua por ser un cociente de funciones polinómicas. ¿Vale? Y aparte, no anularse el denominador. Es continuo en todo R. Mirad esta de aquí. De nuevo, es un cociente de dos polinomios de funciones continuas. Pues será continua en todo R salvo donde se anule el denominador. Y x cuadrado menos 1 vale 0 si x es más menos 1. Por lo tanto, es continua en todo R salvo menos 1 y 1 por ser cociente de funciones polinómicas. Y esto es lo que habría que indicar bien, ¿vale? Estas cosas son las que muchas veces no ponéis. Para acabar, tengo una función racional, ya digo, esto es lo mismo que el dominio. Una raíz cuadrada existía si el radicando era mayor o igual que 0. Bien, pues lo que tenemos es una parábola cuyas raíces, perdón, son más y menos 3. No le he puesto aquí la forma, pero tendría forma de u, creo que ya más o menos lo sabemos, con lo cual positivo, negativo, positivo, como tengo que quedarme con mayor o igual que 0, sería de menos infinito a menos 3 incluido y de 3 a más infinito. Y la función ahí es continua. Bueno, pues ahora me manda a estudiar la continuidad en todo su dominio de definición de varias funciones. Y si os fijáis, aparece algo que ya hemos trabajado en este tema, en los límites, cuando vimos alguna curiosidad, y también en el tema anterior, cuando lo que hicimos fue redefinir funciones en las cuales aparecían valores absolutos como funciones definidas a trozos. ¿Vale? Bueno, pues entonces,
Esta función ya más o menos está casi trabajada. Fijaros, el valor absoluto es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Pero cuidado, la función es una función racional, no está definida en las raíces de abajo y no está definida en 0. Entonces, fijaros que el igual no se pone, ¿vale? Entonces, si x es menor que 0, el valor absoluto es menos x, pone el opuesto, menos x entre x sería menos 1, y si x es mayor que 0, el valor absoluto, como es positivo, lo deja igual, x entre x, 1. Entonces, fijaros que la función sería menos 1 si x es menor que 0 y 1 si es mayor que 0. Bien, cuando nosotros tenemos funciones definidas a trozos, tenemos que estudiar la continuidad en cada trozo. Pero evidentemente, fijaros que la función, aquí tenemos una función constante y aquí de otra. Con lo cual, si x es menor que 0, la función es continua. Si x es mayor que 0, también la función es continua. ¿Qué nos faltaría por probar? En 0. Pero en 0, ya digo, tendríamos que ver un poquito la discontinuidad que hay. Vale, lo primero no está definida, con lo cual nunca puede ser continua ahí. Si yo hago los límites laterales, evidentemente el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, acordaos de lo que vimos en el apartado, en el vídeo de las funciones, de calcular límites de funciones definidas a trozos, en 0 por la izquierda sería aquí, pues el límite es menos 1, que es distinto del límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que sería el límite de 1, que es 1. ¿Vale? Entonces, como los límites laterales son distintos y son finitos, la discontinuidad presenta la función presenta en x igual a 0 una discontinuidad de salto finito. ¿Vale? Es decir, lo que hacemos es obtener la función y después ver la continuidad primero en intervalos y después en el punto de ruptura, que es donde suele haber la discontinuidad. ¿Vale? Si es que la hay, claro, o la continuidad. En el apartado B tenemos esta función que lo que hacemos es redefinirla. ¿Qué hacíamos? Cogíamos el argumento del valor absoluto, lo igualábamos a 0, que en este caso la raíz sería 3. Dividíamos la recta real por ese valor, entonces sustituíamos en 2x menos 6. Por ejemplo, en 0 y en 4. En 0 daría menos 6, que es negativo. Un valor absoluto que hace algo que es negativo, poner su opuesto. Pues el opuesto sería menos 2x más 6 o 6 menos 2x. En 4, 4 por 2, 8 menos 6, 2, positivo, lo dejaría igual. Y fijaros que la función es 5 menos lo que pongamos aquí. Como es una resta, esta resta afecta a todo. Fijaros que lo pongo entre paréntesis, si no lo queréis poner entre paréntesis, ¿vale? Sería 5 menos 6 más 2x, agrupando sería 2x y 5 menos 6 menos 1, y aquí sería 5 menos, bien entre paréntesis o cambiado ya de signo, menos 2x más 6, que quedaría menos 2x y 6 y 5, 11. Bueno, pues la función, pongo esta función aquí, si x es menor que 3, esta función si x es mayor que 3, y como aquí la función está definida en todo R, podemos poner el igual en cualquier sitio. Y ahora vais a ver la justificación. Se puede poner en cualquier lado porque esta función, fijaos, es una resta de dos funciones que va a ser continua, de dos funciones continuas. ¿Vale? 5 es una función constante, siempre a la misma altura, continua, y el valor absoluto de una recta, si os acordáis, siempre tenía forma de v, pero esa v era continua. Entonces, si yo resto dos funciones continuas, como os he dicho antes, si se suman, si se restan, si se multiplican o si dividen en valores que no anulen el denominador, lo que tenemos son funciones continuas. Entonces, por eso da igual dónde se pone el igual, para la redundancia. Mirad por qué. Entonces, mirad, tenemos que estudiar la continuidad en todo el dominio. El dominio sería todo R. Entonces, mirad lo que hay que hacer. Muchas veces el error que cometéis es, cuando llegáis a esto, vosotros solo os fijáis en el punto de ruptura, porque como siempre os decimos los profesores, hay que fijarse ahí, que ahí es el punto que puede haber el problema. Y vais al grano. Pero claro, si vosotros solo estudiáis en 3, ¿vale? No estáis haciendo lo que dice el ejercicio, que es estudiar la continuidad en todo el dominio. Entonces, cuando se tenga una función definida a trozos o cualquier función, tenéis que decir por qué es continua en todo R salvo en algunos valores. Y la respuesta siempre es la misma, porque es suma, resta, multiplicación de funciones continuas. Porque es un cociente de funciones polinómicas y el denominador se anula aquí. Siempre es lo mismo, hay que poner la misma retahíla. Entonces, mirad, ¿por qué la función es continua en valores menores que 3? No se estudia en el igual, porque ahí ya digo es el punto de ruptura. Es una función continua porque es polinómica. ¿Y por qué si x es mayor que 3 esta función es continua? Porque también es polinómica. Entonces, mirad, lo he puesto aquí. La función es continua en todo R salvo en 3 por estar constituida por funciones polinómicas. ¿Qué nos falta ver en 3?
¿vale? Ya digo, en este caso va a ser continua. Mirar, el límite en 3 por la izquierda sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y aparte, la función en 3, pues sería lo mismo, sustituir la x por 3, volvería a dar también 5, ¿vale? Lo tenéis aquí. Y el límite por la derecha, en 3 por la derecha, valores mayores de 3, tengo que coger esto. Entonces sería menos 2 por 3, que sería menos 6, más 11, que daría también 5. Los dos límites laterales existen, por lo tanto existe el límite cuando x tiende a 3, coincide con el valor de la función, con lo cual la función es continua en 3, por lo tanto la función es continua en todo R. ¿Vale? Ya digo, esto cuesta un poquito al principio, pues después, bueno, se hace mecánico, ¿vale? Vamos con otra función, resta de valores absolutos. Esto ya lo hemos trabajado, ¿vale? X más 1 se anula en 0 si x es menos 1, x más 5 se anula, bueno, he dicho se anula en 0, un poco, se anula si x es, si x es menos 5, ponemos estos valores ordenados, menos 5, menos 1, cogemos los valores absolutos y vemos si lo dejamos igual o ponemos el opuesto. Por ejemplo, en menos 6 más 1 es negativo, menos 6 más 5 negativo. Ponemos los opuestos, menos x menos 1, menos x menos 5. Entre menos 5 y menos 1 cojo, por ejemplo, menos 2. Menos 2 más 1 es negativo, pongo lo opuesto, menos 2 más 5 es positivo, lo dejo igual. Y en 0, pues tendríamos valores 1 y 5, ambos positivos, los dejo igual. Pero fijaos que tengo que hacer con esto, restarlo. Acordaros que la resta cambia lo que está aquí. Entonces sería menos x menos 1 más x más 5. Mirad qué pasa con la x, se va, y menos 1 más 5 es 4, y aquí sería menos x menos 1 menos x menos 5, menos x y menos x menos 2x, menos 1 menos 5 menos 6, y x más 1 menos x menos 5 sería, la x se va, y me quedaría 1 menos 5 menos 4. Entonces, mirad, pongo el 4, el menos 2x menos 6, el menos 4. Pongo si x es menor que 5, entre menos 5 y menos 1 y mayor que 1. Y después ponéis el igual donde os dé la gana. ¿Vale? Porque, como os he dicho, mirad, ¿qué tenemos aquí? Una resta de dos valores absolutos de rectas. Los valores absolutos de rectas son funciones continuas, la resta de funciones continuas lo va a ser. ¿Vale? Pues, por ejemplo, he puesto el igual aquí y aquí. Bueno, pues entonces, ahora estudio la continuidad. ¿Vale? Ya digo, normalmente con lo que os he dicho antes ya valdría, pero mirad, la función sería continua si x es menor que menos 5 porque es polinómica. También lo sería entre menos 5 abierto y menos 1 porque es polinómica y lo mismo si x es mayor que menos 1. Es decir, la función, nosotros ya sabemos que es continua en todo R salvo en los puntos de ruptura. ¿Qué hacemos? Estudiamos la continuidad en menos 5 y en menos 1. En menos 5, límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda de la función sería 4, como es constante, no depende de x, vale 4. El límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha, estaríamos aquí, pues sería el límite de esta función y sustituyo la x por menos 5. Menos 2 por menos 5, 10, menos 6, daría 4. Y la función en menos 5 también sustituiría aquí, valdría 4, con lo cual todo coincide, con lo cual la función es continua en menos 5. Análogamente lo es en menos 1. ¿Por qué? Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Estamos aquí, cojo f de x, sustituyo por esta expresión y sustituyo la x por menos 1. Menos 1 por menos 2, 2, menos 6, menos 4. Y fijaros que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, que sería sustituir f de x por menos 4, pues también va a valer menos 4. Y evidentemente la función en menos 1 vale menos 4. Como todo coincide, la función también es continua en menos 1, con lo cual la función es continua en todo R. Bien, vamos con más ejemplos, hay unos cuantos, y muchos, vuelvo a decir, los he sacado de libros o de exámenes de la antigua selectividad, EBAU o como quiera llamarse. Nos manda a estudiar la continuidad de esta función y si presenta una discontinuidad evitable, ahí os da la pista, redefinir la función. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una función que es un cociente de polinomios, con lo cual va a ser continua en todo R salvo donde se anula el denominador. Y el denominador se anula si 2x vale 6, es decir, en 3. Entonces, esto es lo que os digo yo que muchas veces no decís. Decís, como la función, el problema lo va a dar en 3, me paso a estudiar directamente a ese valor. Y os olvidáis que tenéis que estudiar la continuidad no en 3, sino en todo su dominio de definición. ¿Vale? Entonces, la función es continua en todo R salvo en 3. ¿Vale? Por ser cociente de funciones polinómicas. Pues ahora vamos a ver qué tipo de discontinuidad hay en 3. ¿Vale? Para ello, pues lo que hago, sabemos que la función no está definida.
¿Vale? Pues vamos a ver el límite que da. Si diera un límite finito, sería evitable. Si diera un límite infinito, pues tendríamos una discontinuidad de salto infinito. Bien, límite cuando x tiende a 3 de esta función. Sustituyo. Como es el límite en un valor real, aplicamos la regla 1, ¿no? Que hemos hablado. Entonces sería 3 al cuadrado 9 menos 9, 0, y 2 por 3, 6 menos 6, 0. Estamos en el caso 0 partido de 0, ¿qué hay que hacer? Factorizar. Evidentemente, x cuadrado menos 9 por identidades notables, x más 3 por x menos 3, y aquí, fijaros, es de grado 1. ¿Vale? En los de grado 1, acordaos que se puede hacer una cosa. Fijaros que como se anulan 3, tiene que aparecer x menos 3. Entonces, lo único que se podía hacer era sacar factor común. ¿Vale? Que entonces me quedaría 2 que multiplica x menos 3. Se vale x menos 3. Me quedaría el límite cuando x tiende a 3 de x más 3 partido de 2. Sustituyo arriba la x por 3, abajo no, porque no hay x. 3 más 3, 6 entre 2, 3. ¿Qué pasa? Que el límite existe, pero la función no está definida en 3. Pues ese era uno de los casos, era como dejar un huequito, ¿no? Como el punto ese hueco. Tenemos una discontinuidad evitable. La función es continua en todo R salvo 3 y en 3 presenta una discontinuidad evitable. Pues vamos a redefinir la función. ¿Vale? Entonces, la función a mí me vale en todos los puntos salvo en 3. Pues entonces, llamo a la función de otra manera, la llamo g de x, y entonces, mirar, la función es la misma si x es distinto de 3. Y en 3, mirad, le tengo que dar un valor de manera que la función empalme ahí con el valor del límite. Pues como el límite vale 3, ese es el valor que le doy. ¿Vale? Entonces esta función en su representación gráfica tendría un puntito hueco. Al meterle este valor, la función nueva, ese punto hueco, pues ya no lo tendría y la función sería continua. ¿Vale? Estudiar la continuidad de esta función. De nuevo tengo un cociente de polinomios. Cuando hablan de la continuidad, si os quisieran decir la continuidad en 2, que es uno de los puntos problemáticos, os lo diría. Si no dice nada, hay que estudiar la continuidad en todo su dominio de definición. Pues lo primero que calculamos, dicho dominio. Al ser un cociente de funciones polinómicas, es continua en todo R, salvo donde se anula el denominador, que el denominador se anula en más menos 2. Con lo cual, esta frase es la que muchas veces os coméis. F es continua en todo R salvo menos y más 2 por ser cociente de funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son continuas. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que no es continua en estos dos valores, tenemos que decir el tipo de discontinuidad, si es de salto finito, si es asintótica o de salto infinito, o si es evitable. Bueno, pues vamos a estudiar el límite. Límite cuando x tiende a menos 2 de esta función. Sustituyo arriba. Me quedaría menos 2 al cuadrado, 4. Menos 2 sería más 2. 4 y 2, 6. Menos 2, 4. Y abajo sería menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4, 0. 4 partido de 0 es la indeterminación. Algo partido de 0. ¿Qué había que hacer cuando teníamos esta indeterminación? Hacer los límites laterales. ¿Vale? Entonces, poníamos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, por la derecha, y acordaros, la parte que no da 0 no se factoriza, con lo cual lo de arriba lo dejo igual, y va a seguir dando 4. Y lo de abajo se factorizaba. Es x más 2 por x menos 2. Entonces, fijaros que aquí era donde venía la parte esa del 0 más o 0 menos, ¿vale? Entonces, fijaros, sustituyo aquí. Aquí es donde me va a dar 0. Arriba, vuelvo a decir, se queda este mismo valor 4. Aquí, ¿qué me quedaría? Menos 2, bueno, no, perdón. Aquí sería menos 2 es menos 4. Aquí no se pone ni más ni menos, solo se pone el más o el menos en los ceros. Ahora sí, menos 2 por la derecha. Menos 2 por la derecha, por ejemplo, sería menos 1,9. Menos 1,9 más 2 da positivo, pues sería un 0 positivo. Y ahora aplicamos regla de los signos. Positivo, negativo, positivo, ¿vale? Tendríamos un signo negativo menos infinito. O también negativo por 0 más, ¿vale? Sería 0 menos. Pero si aquí ya hacéis la regla de los signos, ya está. Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Entonces, ponemos lo mismo, aquí va a dar 4, lo tengo factorizado. Menos 2, menos 4. Vamos donde da 0, que es aquí. Menos 2 por la izquierda, pues por ejemplo sería menos 2,1. Menos 2,1 más 2 es menos 0,1. Entonces vamos a tener un 0 que es negativo, 0 menos. ¿Cuántos negativos tenemos entre el numerador y el denominador? 2. Por lo tanto, va a ser más infinito. ¿Qué pasa con los límites laterales? Que son distintos, con lo cual no existe el límite cuando x tiende a menos 2 de la función, ¿vale? Y presenta una discontinuidad de tipo asintótico, ¿vale? Simplemente con uno ya veréis que es una discontinuidad de tipo asintótico, pero bueno, hay que hacer los dos. Y ahora vamos a ver qué tipo de discontinuidad hay en 2. En 2 calculo el límite, sustituyo arriba y me quedaría
2 por 2, 4, menos 2, menos 2, 4 menos 2, 2 menos 2, 0. Y 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. 0 partido de 0. ¿Qué tengo que hacer? Factorizar. La de abajo es muy sencilla, es x menos 2 por x más 2. Y aquí acordaros el truco. No hay que hacer la fórmula, como yo siempre he defendido en otros casos. ¿Por qué? Porque aquí ya sabemos una raíz, que es esta. Entonces va a aparecer x menos 2, hacéis Ruffini y aparece x más 1. No lo tengo aquí, pero llego, porque para no alargarlo todo. ¿Vale? Entonces, se cancela el x menos 2, me quedaría este límite y sustituyo de nuevo la x por 2. 2 y 1, 3, 2 y 2, 4. ¿Qué pasa con el límite? Que existe el límite cuando x tiende a 2. Lo que no existe es la función en 2. Con lo cual, como existe el límite y la función no está definida, la función presenta en x igual a 2 una discontinuidad evitable. Algunos estarán haciendo la pregunta, ¿y aquí hay que redefinir la función? Si no os lo dice el enunciado, no es necesario. Si lo queréis hacer, a lo mejor os metéis en líos. Pero ya digo, en este caso no lo pide, yo no lo hago. Vamos con un ejemplo muy parecido al anterior, aunque un poquito más complejo aquí al inicio. Si os fijáis, tengo una función definida como una resta de dos funciones racionales. Se puede ver cuál es el dominio de definición viendo los denominadores, pero os recomiendo que cuando tengáis una función expresada como suma o resta de otras, si la podéis expresar como un único cociente, como va a aparecer aquí, pues mejor. Mirad, para calcular el mínimo con un múltiplo, este ya está factorizado, identidades notables aquí, fijaros, este es el mínimo con un múltiplo. Entonces, ¿qué le falta al x menos 3? El x más 3 que multiplica el 2, aquí no falta nada, pues menos 12. Quito paréntesis, 2x más 6 menos 12, que sería 2x, y 6 menos 12 menos 6. Bueno, pues se ve muy fácilmente que esta función, su dominio de definición es todo R salvo menos 3 y 3. Por lo tanto, como es un cociente de polinomios, la función es continua en todo R salvo menos 3 y 3 por ser cociente de funciones polinómicas. Vamos a ver qué pasa ahora en menos 3 y en 3. Pues calculamos los límites. Límite cuando x tiende a menos 3 de la función. Sustituyo. Arriba, ¿qué me quedaría? Menos 3 por 2 menos 6 menos 6 menos 12. Y abajo, fijaros, aquí sería menos 3 y menos 3 menos 6. Y menos 3 más 3, 0. 6 por 0, 0. Como tengo un número entre 0, estamos en esta indeterminación. Hago los límites laterales. Ya sé que es muy pesada, pero bueno, le ponemos aquí un más y un menos. Esto se deja igual, el menos 12 se deja igual y ahora tenemos que determinar si es un 0 positivo o negativo. Pues entonces, sustituimos. Menos 3 sería menos 6. Aquí no se pone ni más ni menos, ¿vale? Solo en el 0 y ahora sería menos 3 por la derecha. Aquí daría 0, pues entonces menos 3 por la derecha, por ejemplo, menos 2,9 más 3, 0,1, con lo cual sería un 0 positivo. ¿Cuántos negativos tenemos? Aquí, pues tenemos 2, con lo cual más infinito. Límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. Esto se pone igual, el menos 12 igual, menos 3 y menos 3 sigue siendo menos 6, y menos 3 por la izquierda sería menos 3,1, más 3 sería menos 0,1, sería un 0 negativo. ¿Cuántos negativos tenemos? 3, con lo cual menos infinito. Con lo cual, bueno, aparte de que el límite no existe, como al menos uno de los límites laterales es infinito, presenta una discontinuidad de salto infinito o asintótica. Vamos a ver ahora qué ocurre en 3. Pues de nuevo, calculo el límite de esta función. ¿Vale? Entonces, fijaros, abajo va a dar 0 porque 3 menos 3 es 0, ¿vale? Y arriba también da 0. 2 por 3, 6 menos 6, 0. Abajo ya está factorizado. Y arriba, como es un polinomio de grado 1, fijaros que tiene que aparecer el x menos 3, solo puedo sacar factor común al 2. Aquí lo tenéis. Cancelo el x menos 3, me quedaría el límite cuando x tiende a 3 de 2 partido de x más 3. Arriba va a quedar 2 porque no depende de x y abajo sería 3 más 3, 6, 2 sextos, 1 tercio. Como existe el límite pero la función en 3 no existe, presenta una discontinuidad evitable, que tampoco voy a redefinir porque no me lo pide. Vamos a seguir haciendo hincapié en el estudio de la continuidad en todo R, no solo centrarse en esto, que es lo que hacéis muchas veces, ¿vale? La continuidad de esta función. Bueno, pues vamos a estudiar la continuidad de cada uno de los trozos y después veremos en uno que es el punto donde hay que trabajar. Esta función, si os fijáis, es un cociente de polinomios y se anula en 0, ¿vale? Pero el 0 está aquí en este valor, en este intervalo, sí. Con lo cual, esta función va a ser continua en de menos infinito a 1, salvo en 0, porque ya digo es donde se anula el denominador. Esta función es continua si x es mayor que 1. Vuelvo a decir, no digo lo igual porque en 1 es donde vamos a estudiar, a ver, los puntos de ruptura, vamos a estudiar los límites laterales, ¿vale?
Evidentemente, como la función es polinómica, si x es mayor que 1 de 1 más infinito, ¿vale? La función es continua. Entonces, fijaros, ya he estudiado la continuidad para de menos infinito a 1 y también en 0 y de 1 más infinito. ¿Cuál es el único valor donde no he estudiado? Pues en 1, ¿vale? Siempre el punto de ruptura aparte. Como tenemos distinta definición a un lado y a otro, hacemos los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. 1 por la izquierda es esto. Pues sustituyo f de x por 1 partido de x y cuando x tiende a 1 sería 1 partido de 1, que es 1. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Estamos aquí, sustituyo f de x por 2x menos 1 y sustituyo la x por 1. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Fijaros que tiene el mismo valor. Los dos límites valen 1 y aparte la función está definida en 1 y también vale lo mismo que este límite. Con lo cual la función es continua en 1. Con lo cual hemos dicho que es continua de menos infinito a 1 salvo en 0, de 1 más infinito y en 1. Con lo cual esta función es continua en todo R salvo en 0. ¿Y en 0 qué tipo de discontinuidad presenta? Fijaros, es 1 partido de x, es una hipérbola. Con lo cual, fijaros que presenta una discontinuidad de salto infinito. Bastaría si no hacéis el límite lateral por la derecha y por la izquierda, que os va a dar más y menos infinito, discontinuidad asintótica. ¿Vale? Pero lo importante es esto, estudiar en los intervalos abiertos y después en los puntos de ruptura aparte. Bueno, pues aquí os comento lo que siempre me decían todos los alumnos, es que sí, yo esta parte, esto que os estoy marcando aquí y esto, lo sé hacer, pero no me da por poner esto. Bueno, pues esto es tan importante como lo otro. Porque mirad, dice, calcula I y B, un ejercicio sacado de una prueba de BAU, para que la función sea continua en todo R. La gente vuelve a decir, muchas veces los alumnos o en algunos otros sitios donde veis algunas cosillas, os centráis, ya digo, vais al grano, vais a ver qué tiene que ocurrir en 0 y 1, que son los puntos de ruptura. Y vuelvo a decir, ahí solo estáis estudiando la continuidad en 0 y en 1, y os pide la continuidad en todo R. Bueno, pues lo que tenéis que hacer siempre en una función definida a trozos es coger cada trozo y decir si es continua en esos dominios de definición. ¿Esta función va a ser continua si x es menor que 0? Sí, porque es un polinomio. Ya está. Entre 0 y 1 sin incluir el 0. En el intervalo abierto 0, 1 es continua. Sí, porque tengo otro polinomio. Si x es mayor que 1, es decir, de 1 más infinito, ¿es una función continua? La respuesta es que sí. Porque, mirad, volvemos a tener aquí el x abajo. Esto se anula si x es 0, pero fijaros que el 0 no forma parte de este intervalo. ¿Vale? Por lo tanto, la función es continua en su dominio de definición, salvo en 1, que es lo que tengo que mirar. ¿Vale? Y ya digo, no se tarda mucho. Ya digo, de menos infinito a 0 y de 0 a 1 abiertos son continuas por ser polinómicas y aquí es continua de 1 más infinito porque el valor 0 que lo anula, el denominador, no pertenece a ese intervalo. Ahora ya vamos a ver qué tiene que ocurrir en 0 y en 1. En 0, pues hacemos los límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, pues sustituyo f de x por esta expresión. ¿Vale? Entonces, la x la sustituyo por 0, entonces me quedaría 0 por a0 más b, b. Como tiene que ser continuo en todo R, tengo que exigir la continuidad en 0, es decir, que la función, que el límite por la izquierda, por la derecha y lo que vale la función sea lo mismo. Pues entonces, el límite por la izquierda tiene que coincidir con el límite por la derecha. ¿Vale? En 0 por la derecha estamos aquí, sustituyo f de x por x menos a. Y en 0 me quedaría menos a. Y muchas veces esto que pongo aquí no lo ponéis. Acordaos que para que sea continua tiene que existir los dos límites laterales iguales y tiene que existir el valor de la función en el punto. Y f en 0, pues vale lo mismo que este límite. ¿Vale? Pues entonces, ¿de aquí qué condición sacamos? Que para que la función sea continua en 0, b tiene que ser igual a menos a. Vamos con el límite, con la continuidad en 1. Estamos exigiendo la continuidad porque nos dice que tiene que ser continua en todo R. Bueno, pues vamos a estudiar los límites laterales, ¿vale? Fijaros que la función en 1 va a valer lo mismo que el límite en 1 por la derecha. Entonces, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Sustituyo f de x por x menos a. Si la x vale 1, me quedaría 1 menos a. Como tiene que ser continua, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. La función en 1 por la derecha, aquí, vale a partir de x más b. Sustituyo la x por 1, me quedaría a partir de 1, que es a, más b, a más b. Y fijaros que la función en 1 vale lo mismo. Con lo cual, ¿qué tiene que cumplirse? Que 1 menos a tiene que ser igual a más b. Pero fijaros que yo tengo dos incógnitas. Pues tengo que plantear un sistema, que es este que está aquí.
¿vale? Fijaros, sustituyo, como la B está despejada, la sustituyo aquí. Mirad, me quedaría menos A, que con este A se iría, y me quedaría 1 menos A igual a 0, con lo cual paso el A la derecha, A vale 1. Si la A vale 1, B valdría menos 1. Por lo tanto, si tenemos estos dos valores, tanto para A como para B, la función sería continua en todo R. ¿Vale? Es un ejercicio muy, muy típico y muy tópico, ¿vale? Incluso de muchas pruebas de BAU. Entonces ya digo, pero siempre, por favor, esta introducción que después os quité, es que sí, me ha salido muy bien. ¿Por qué me han quitado puntos? Porque, ya digo, solo estudiáis la continuidad en 0 y 1. Hay que decir estas frases, ¿vale? Bueno, vamos acabando ya este vídeo que es bastante largo y denso. Quedan dos ejemplos, ¿vale? Os lo prometo. Calcula el valor de k para que esta función sea continua en 1. Mirad, esto que tenéis aquí os tiene que sonar un poquito. Porque, fijaros, tengo una función definida a trozos, si x es distinto de 1 y x igual a 1. Es como que este es el punto problemático, ¿vale? Esto más o menos os tiene que sonar de la discontinuidad evitable, ¿vale? Fijaros, aquí solo me pide que estudie la continuidad en 1. Pues aquí no tengo que poner esas frases que os he dicho antes que es que no me da por ponerlas, me olvido siempre, ¿vale? Aquí, como solo dice en 1, me olvido de lo demás. Pues vamos allá. Evidentemente, la función en 1 vale k. Pues vamos a estudiar el límite en 1. Cuidado, porque esta función definida a trozos, fijaros, si x es distinto de 1, ¿vale? Eso lo que nos está diciendo es que esa función toma esta expresión para valores a la derecha y a la izquierda. Entonces, cuando nosotros, lo dijimos el primer día, calculamos el límite cuando x tiende a 1, lo que hacemos es estudiar lo que vale el valor del límite a la derecha y a la izquierda, es decir, no nos interesa lo que vale la función en 1. Pues entonces, el límite cuando x tiende a 1, ¿vale? Ya digo, muchos confundís y decís, pues en x igual a 1, aquí. No. Si el límite es cuando x tiende a 1, estoy mirando a la derecha y a la izquierda. Y a la derecha y a la izquierda es aquí, esta zona. Pues sustituyo f de x por esto. Entonces, ¿vale? Tendríamos que calculo ese límite porque ya digo, f de 1 vale k. ¿Vale? Pues calculo este límite. Pero mirad, sustituyo la x por 1, sería raíz de 1, 1, menos 1, 0, y 1 menos 1, 0. 0 partido de 0. Pero aparece una raíz. ¿Qué había que hacer? Multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado para transformarla en otra indeterminación 0 partido de 0. El conjugado sería la raíz de x más 1, aquí lo tenéis. Esto se deja tal cual y arriba hago la identidad notable. La raíz desaparece, me quedaría x menos 1. Mirad qué pasa, que el x menos 1 y el x menos 1 que daba la indeterminación nueva 0 partido de 0 desaparece, con lo cual me quedaría el límite cuando x tiende a 1 de 1 partido de la raíz de x más 1. Sustituyo, arriba queda 1 porque no hay x y abajo sería raíz de 1, 1 más 1, 2. Este es el límite. Pero para que sea continua, el valor del límite tiene que ser lo mismo que la función en 1, y la función en 1 era k. Por lo tanto, k tiene que valer un medio. Bien, pues otro ejercicio sacado de BAU. Calcula y ve para que esta función cumpla que sea continua en todo R y que pase por el origen de coordenadas. Bueno, vamos a centrarnos con la primera parte. Fijaos, hay dos incógnitas, tengo que plantear un sistema, ¿no? Pues fijaos, aquí tenemos dos condiciones, la de continuidad y que pase por el origen. Vamos con la continuidad. Habla de la continuidad en R, no en 1 solo. Pues entonces tengo que estudiar en cada trozo. Fijaros, ¿la función es continua de menos infinito a 1 sin incluir el 1? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un polinomio? Pues ya está. ¿Esta función es continua si x es mayor que 1? Sí. Cuidado. El logaritmo es continuo en su dominio de definición. Y aquí el dominio de definición era cuando lo de dentro el argumento era mayor que 0. Por lo tanto, esta función es continua si x es mayor que 0. Pero como x es mayor que 1, también es continua ahí. ¿Vale? Por lo tanto, esta función es continua, ya que el dominio de definición del logaritmo es este. ¿Vale? Pero hay que indicarlo. Bueno, pues ahora me centro en 1. ¿Qué hacemos? Límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Pues en 1 por la izquierda vale esto. Sustituyo la x por 1 y me quedaría 1 al cuadrado 1 por 2, 2, más a por 1a más b. 2a más b. Y siempre acordaros de que hay que poner los límites laterales y lo que vale la función. En este caso, el igual está aquí, pues f en 1 vale lo mismo que el límite. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. La función vale esto, entonces me quedaría menos 1 más el límite en 1. Perdón, el límite no, el neperiano en 1. Y el neperiano en 1 vale 0. ¿Vale? Si lo recordáis, y si no, pues lo metéis en calculadora y ya está, si no lo recordáis.
Entonces me quedaría menos 1 más 0, que es menos 1. Como tiene que ser continua en todo R, tiene que ya lo sabemos que es continua de menos infinito a 1 y de 1 más infinito, tiene que ser continua en 1, por lo tanto, tiene que darse que los dos límites laterales tienen que coincidir, con lo cual la condición que sacamos es que 2a más b es igual a menos 1. Incluso si lo que he hecho es este 2 pasarlo para acá, restando a más b igual a menos 3. Ya tengo una ecuación. Y esa la he sacado de este estudio. Pues ahora hago esto, traduzco esto. ¿Qué quiere decir que pasa por el origen de coordenadas? Que la función en 0 vale 0. Bueno, pues ¿dónde tengo que sustituir la x por 0? Pues en este intervalo, ¿vale? Pues entonces la función en 0 vale 0. Pues sustituyo aquí la x por 0, me quedaría, esto desaparece, me queda b nada más. Pues b vale 0. Si b vale 0, voy aquí, con lo cual a valdría menos 3. Con lo cual, la función es continua en todo R si a vale menos 3 y la b vale 0. ¿Vale? Siempre que os diga que una función pasa por un punto, ¿vale? Aquí sustituyo la x por la abscisa y lo igualo, ¿vale? A la ordenada que ponga aquí, ¿vale? Como es una función definida a trozos, tengo que decidir dónde tengo que sustituir, ¿vale? Entonces, como el valor x igual a 0 está aquí, pues sustituyo aquí, ¿vale? Bueno, pues señoras, señores, hemos acabado este vídeo. No he querido pararlo, lo he dejado, pues bueno, para que lo vayáis viendo si lo necesitáis en varias vistas. Un vídeo largo, pero bueno, yo creo que es un vídeo bastante completito, ¿vale? Bueno, pues nada, ya hemos acabado los contenidos de este tema, así que ya lo que queda es pues ver más ejemplos, más ejercicios, los que yo pongo a mis alumnos y algunos que podéis ir haciendo vosotros, ¿vale? Así que, lo dicho, cualquier duda ya sabéis, nos vemos ya en los siguientes vídeos, en la segunda parte de este tema. Hasta la próxima y muchas gracias.